Buenas tardes, amados. Le habla el pastor John. Vamos a hablar hoy de la primera parte, cómo agradar a Dios. ¿Cómo podríamos agradar a Dios, al Padre Celestial? ¿Qué características debemos encontrar en nuestra vida para tener la certeza de que estoy agradando realmente a Él? Es una pregunta que queríamos de hacernos todos los creyentes, todos aquellos que seamos sinceros y que de verdad amemos al Señor en cualquier momento de nuestra vida. Debemos de ser buen testimonio delante de los hombres, pero más importante, delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él escudriña la mente y el corazón, Apocalipsis 2:23. Por lo tanto, el hecho de agradar al Señor tiene que pasar necesariamente por un asunto de corazón. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuál es mi vida interior? Más que los aspectos externos de la vida cristiana, porque podríamos agradar mucho a la gente, pero podría Él decirnos en un momento dado: no te conozco. Podemos ser muy aceptados por los demás, pero realmente el que escudriña corazón y mente, estamos allí porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, los fariseos lo llamó sepulcros blanqueados, Mateo 23:27. Y esos fariseos para algunos eran los celosos de la ley, los que conocían muy bien el antiguo pacto y lo hacían desarrollar, hacían que se pusiera en práctica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo agradar a Dios? Nos dice que la palabra del Señor que lo agradamos cuando no vivimos en la carne. Nos dice Romanos 8:7-8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Señor, porque no se sujetan a la ley del Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando vive un creyente según su carne no agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa vivir en la carne? Significa vivir en los designios, deseos, anhelos y motivaciones egoístas de nuestra naturaleza humana, caída sin redimir. Pero cuando ya nos convertimos, ya llegamos a reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y Él hace cosa nueva. Entonces, el tiempo pasado tiene que ser llevado a nuestra vida como un cumplimiento de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección. Porque mi vida tiene ahora un nuevo Señor, un nuevo amo, Cristo Jesús. Y mi naturaleza ya no es carnal, sino espiritual. ¿En qué reconozco que he nacido de nuevo? En que no practique el pecado, iniquidad, rebelión y pecado. Esto implica que nuestros anhelos, motivaciones, deseos y capacidades para ir en pos de conocer y obedecerles al Señor por el poder del Espíritu Santo son vivificadas, somos regenerados en Él. Sin embargo, nuestra desobediencia como creyente nos hace regresar al estado donde el Señor nos sacó de una prisión, contristando al Espíritu Santo y caminando con orgullo al rechazar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Nos dice Romanos 8:9-11, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, que nacimos del Espíritu y del agua, nacemos a través del Espíritu Santo, la carne tiene que haber dejado de tener esa influencia en nuestras vidas y por lo tanto el Espíritu Santo es el que va a gobernar nuestra vida. Entonces no agradamos al Señor cuando vivimos en nuestra carne, cuando nuestro mayor anhelo y deseo no es el mismo Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Esto es pecado y es un estilo de vida carnal que es muy peligroso, porque es señal de que muy probablemente quien esté viviendo en la carne no conoció realmente al Señor, es decir, no ha nacido de nuevo, por lo tanto su salvación no es genuina. ¿Cómo agradamos más al Señor? Viviendo en el Espíritu, lo acabamos de leer. Agradamos a Dios cuando no vamos tras la aprobación de los hombres. Gálatas 1:10, pues ahora busco el favor
de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces decíamos que es un asunto de corazón agradar al Señor, cuando la motivación de nuestro corazón no es principalmente obtener el aplauso de los hombres ni su opinión favorable, sino la del Señor en primer lugar. La palabra en 1 Samuel 2:30 nos dice: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y a los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Eso nos lo dice 2 Corintios 16:9. Porque Cristo Jesús habita en nuestros corazones, y si habita en nuestros corazones, claramente dice que los malos pensamientos, el pecado, el adulterio, la fornicación, el asesinato salen del corazón. Entonces nos dice Efesios 3:17, para que Cristo Jesús habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Cristo está en tu corazón y está en mi corazón. ¿Y cómo va a estar? Espiritualmente. Podemos engañar a los hombres, pero nuestras palabras pueden decir que nuestra prioridad es el Señor, pero el Señor no lo podemos engañar. No os engañéis, el Señor no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Gálatas 6:7. Y Él conoce las intenciones más profundas de nuestro ser, y le somos agradables cuando buscamos de todo corazón serle agradable a Él en primer lugar. Y esto nos puede llevar en algunas ocasiones a absurdos de los ojos de los hombres, porque respondiendo Pedro y los apóstoles a este concilio le dijeron: es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Hechos 5:29. Ellos le dijeron que hagan de aplicar la palabra y es necesario obedecer primero a Cristo. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención de nuestro corazón? 3. Agradamos al Señor cuando somos fieles en predicar el Evangelio. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio del Señor en medio de la gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por el Señor para que nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, como prueba nuestros corazones, como Él quien prueba nuestros corazones. Nos lo dice 1 Tesalonicenses 2:24. Entonces, Pablo está diciendo algo muy fuerte, que habían anunciado el Evangelio del Señor en medio de gran oposición, que lo que predican está limpio de impureza doctrinal e impureza moral. Quiere decirnos Él que proclamaban lo correcto, la verdad, y eran personas íntegras para probarlo. Dios los había aprobado, y les había confiado la predicación del Evangelio. Es un hecho real que Pablo tenía claro la verdad de Cristo y cómo la debía llevar. La motivación de Pablo y su equipo era agradar al Señor, no a los hombres, quien prueba los corazones de sus siervos. Pablo está diciendo que, en primer lugar, Dios lo había aprobado y confiado el Evangelio para su predicación. Luego, la motivación de ellos era agradar al Señor. Entonces el Señor, quien prueba los corazones, permite situaciones como las que vieron para que se muestre lo que realmente había en sus corazones. Todas estas tribulaciones y todas estas pruebas que vivieron era para mostrarle al Señor que realmente lo amaban de corazón, lo querían agradar, no porque estuvieran bien. Pablo claramente dice que he aprendido a contentarme con poco o con mucho. He aprendido a estar en la presencia del Señor. Ellos fueron siervos fieles al permanecer predicando el Evangelio aún en medio de oposición, y no alteraron el mensaje ni fueron recipientes indignos de tal precioso mensaje. Esto validaba el hecho de que habían sido escogidos por el Señor como instrumentos. Entonces, ¿queremos agradar al Señor? Si predicamos el Evangelio y nos mantenemos fieles en medio de cualquier situación que nos presente, y nos mantenemos íntegros, mensajeros dignos de las buenas nuevas de salvación. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, cómo agradarte. Enséñanos que nuestro corazón sea limpio, puro y santo ante ti, para que Cristo Jesús realmente habite con toda la confianza quien es Él en nosotros, y el poder de su presencia nos lleve a reconocer que solamente vivimos por Él, y que aún estando en esta tierra y que estamos en medio de situaciones del mundo y de personas que quizás amamos o amamos mucho, es preferible amarte a ti primeramente, como lo dices claramente tú, Jesús, que quien es tu discípulo, el que te ama a ti más que a padre, madre, hermanos, hijos,
abuelos, quien ama más a alguno de ellos, entonces no está agradándote a ti. En el nombre de Jesús los bendigo, amén.